El vegetal que obtuvo puntuación perfecta de 100 sobre 100 en el ranking más riguroso de nutrición del mundo no es la espinaca, no es el brócoli, no es la col rizada. Es una planta que probablemente ignoraste en el mercado la última vez que fuiste. Una planta que crece en agua limpia, que puedes cultivar en un recipiente en tu ventana, y que lleva siglos desapareciendo de tu mesa sin que nadie te explicara por qué. ¿Cuándo fue la última vez que alguien te dijo que el alimento número 1 del planeta podía costar menos que un café? Piensa en cuánto gastaste en verduras este mes. Piensa en las espinacas que compraste porque alguien te dijo que eran lo mejor. O en el brócoli que pagaste caro en el supermercado. O en esos suplementos de vitaminas que compraste para compensar lo que no te da la comida industrial. El costo de alimentarse bien no para de subir, y mientras tanto, en un arroyo cercano, en una maceta con agua, crece algo que la ciencia evaluó frente a 41 frutas y verduras diferentes, y le puso la máxima nota posible. El sistema no te lo va a decir, pero tú ya lo estás sintiendo. Dependes de lo que otros deciden poner en tu plato. Este canal existe para recuperar lo que el tiempo y la industria dejaron atrás. Para devolverte el conocimiento que tus abuelos tenían sin necesidad de estudios universitarios. Hoy vas a conocer el berro de agua, el Nasturtium officinale, y al final de este video vas a saber exactamente cómo cultivarlo en casa este fin de semana, con materiales que probablemente ya tienes. Imagina que es el año 800 después de Cristo. Eres un administrador del Imperio Carolingio, en algún lugar entre lo que hoy es Francia y Alemania. Hace frío, el suelo está mojado, tienes en tus manos una orden directa de Carlomagno, el hombre que reunió bajo su dominio casi toda Europa occidental. No es una sugerencia, es una ley. Un documento conocido como el Capitulare de Vilis, escrito con la autoridad del primer emperador de Occidente desde la caída de Roma. Y en ese documento, entre las plantas de cultivo obligatorio en todas las villas del imperio, aparece con nombre propio el Nasturtium, el berro de agua. Carlomagno no ordenaba el cultivo de plantas por capricho. Cada planta en ese listado tenía una función concreta: alimentar ejércitos, curar soldados, sostener comunidades enteras durante el invierno. El berro estaba ahí porque funcionaba. Porque los sabios de la corte, los monjes botánicos que manejaban el conocimiento de las plantas, entendían algo que nosotros tardamos siglos en volver a confirmar con laboratorios. 4 siglos después, un cirujano militar inglés llamado John Woodall, que vivió entre 1570 y 1643, lo documentó como remedio contra el escorbuto, la enfermedad que mataba a más marineros que las tormentas en el océano. Los marinos lo llevaban macerado, mezclado con vino, en los barriles de las largas travesías, no porque les gustara el sabor, sino porque sin él, los dientes se caían, las encías sangraban, y los hombres morían en el mar sin haber visto tierra enemiga. Lo que Woodall describía con el lenguaje de su época, la ciencia moderna lo tradujo después. El berro tiene más vitamina C que la naranja, medido por densidad de nutrientes, pero la historia de este conocimiento no termina con un descubrimiento. Termina con un olvido. Y ese olvido tiene nombre. La industrialización de la alimentación en el siglo XX convirtió la diversidad vegetal en un negocio de pocas especies. Controladas, patentadas, escalables. El berro no cabe en ese modelo. Crece en agua, no aguanta el transporte de larga distancia. No se puede procesar en una fábrica de manera rentable, y así un alimento que un emperador consideró lo suficientemente valioso como para hacerlo ley, desapareció de la mesa moderna. No es una conspiración, es economía. Cuando el modelo de distribución alimentaria global favorece lo que se puede escalar, refrigerar y transportar miles de kilómetros, lo que no encaja en esa lógica simplemente deja de existir para el mercado masivo. Y el berro no encaja, no porque sea inferior, sino exactamente por las razones que lo hacen superior. Su textura delicada se daña en el transporte. Su sabor ligeramente picante no se adapta fácilmente a los paladares homogeneizados que la industria de alimentos procesados entrena desde la infancia. Y su capacidad de crecer en casi cualquier recipiente con agua lo hace completamente independiente del sistema de distribución. Si calculas cuánto mueve globalmente el mercado de suplementos vitamínicos, un mercado que en 2023 superó los $177 mil millones anuales según datos de la industria. ¿Entiendes por qué el conocimiento de plantas que reemplazan esa necesidad no tiene ningún incentivo económico para masificarse? Ahora viene el giro que más te va a sorprender. Lo que la industria alimentaria te enseñó a ver como un defecto del berro, su sabor amargo, picante, intenso, que asusta a los consumidores poco familiarizados, es en realidad la firma química de su poder. Ese sabor proviene de los glucosinolatos, los mismos compuestos que protegen a la planta de insectos y hongos en el campo.
En el cuerpo humano, esos mismos compuestos son los que los investigadores han estudiado por sus propiedades antiinflamatorias, lo que el mercado llama defecto. La naturaleza diseñó como su mecanismo de defensa más sofisticado. En 2014, un equipo de investigadores de la Universidad William Patterson en Nueva Jersey publicó un estudio en la revista científica Preventing Chronic Disease del Centro para el Control y Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos. Evaluaron 41 frutas y verduras y midieron la densidad de 17 nutrientes esenciales: potasio, fibra, proteínas, calcio, hierro, zinc, ácido fólico y vitaminas A, B6, B12, C, D, E y K. El berro fue el único alimento que obtuvo la puntuación máxima, 100 sobre 100. La espinaca quedó por debajo. La col china, que llegó segunda, alcanzó 91,99. La acelga obtuvo 87. El berro no tuvo competencia. Lo que esos números significan en términos concretos es esto: 100 gramos de berro fresco, el equivalente a un puñado generoso, aportan prácticamente el 100% de la vitamina K que tu cuerpo necesita en un día. Más del doble de vitamina C que la misma cantidad de naranja. Calcio comparable al de la leche. Hierro en cantidades significativas. Todo eso con menos de 15 calorías por cada 100 gramos. Menos calorías que un vaso de agua con azúcar. Más nutrientes que la mayoría de los alimentos que ocupan la mitad de tu carrito del supermercado. Ahora, la convergencia que cambia todo. Mientras los investigadores de Nueva Jersey medían nutrientes con espectrometría en 2014, las abuelas de los Andes peruanos ya usaban el berro para tratar la falta de energía y la palidez en sus hijos. Los curanderos del norte de África lo usaban en sopas para recuperar a personas debilitadas después de fiebres largas. Los herbolarios medievales europeos lo recomendaban para abrir el apetito y fortalecer la sangre. Dos lenguajes separados por siglos describiendo la misma verdad. Un estudio publicado en la revista Springer Plus en 2015 por el investigador Alam Seb confirmó el perfil antioxidante del berro silvestre con métodos de análisis fitoquímico modernos. El mismo estudio identificó más de 20 compuestos fenólicos activos. En 2009, un equipo del European Journal of Nutrition documentó los efectos del consumo de berro en la reducción del daño oxidativo celular en fumadores. Y en la Universidad de Southampton en 2010, un estudio encontró que los isotiocianatos del berro, específicamente el fenetil isotiocianato, mostraron actividad contra ciertos tipos de células cancerígenas en laboratorio. 3 estudios, 3 instituciones diferentes, 3 décadas distintas, todos señalando hacia lo mismo que el Capitulare de Carlomagno ya decía en el año 800. Esta planta merece un lugar obligatorio en tu alimentación. Pero aquí va la parte que la mayoría de los videos sobre plantas no te dice, porque decírtela los hace parecer menos convincentes, y precisamente por eso te la digo yo. El berro no es un remedio universal. No reemplaza ningún tratamiento médico. Si tienes una condición de salud, un médico debe acompañarte, no un video de YouTube. Además, el berro silvestre recolectado directamente de ríos o arroyos puede estar contaminado con parásitos como la fasciola hepática, un parásito del hígado transmitido por agua no tratada. Nunca consumas berro silvestre sin verificar la pureza del agua de donde proviene. Si lo cultivas tú mismo con agua limpia, ese riesgo desaparece por completo. También debes saber que personas con hipotiroidismo deben consultar a su médico antes de consumirlo en grandes cantidades, porque los glucosinolatos pueden interferir con la función tiroidea si se consumen en exceso. Y mujeres embarazadas deben consultar antes de incorporarlo regularmente a su dieta, siguiendo la advertencia que ya aparece en textos herbolarios del siglo XVI. Esa es la diferencia entre información honesta y marketing disfrazado de conocimiento ancestral. Ahora viene lo que prometí al inicio, el protocolo de los arroyos. Así lo llamaban los huerteros medievales que cultivaban berro en los jardines monásticos de la Europa carolingia. Puedes empezar este sábado. Paso 1. El despertar. Necesitas un recipiente poco profundo, de unos 10 centímetros de profundidad como mínimo. Puede ser una bandeja de plástico, un recipiente de cocina, incluso una maceta ancha con plato. Llénalo con tierra para maceta o sustrato de cultivo liviano, bien drenado. El sustrato debe quedar húmedo pero no encharcado. Siembra las semillas de berro en la superficie, espaciadas de manera uniforme, sin enterrarlas. Solo presiónalas suavemente contra el sustrato. La germinación ocurre entre 5 y 10 días. Paso 2. El flujo constante. El berro necesita humedad permanente. No tolera la sequía ni siquiera por unas horas. Riega con frecuencia, mantén el sustrato siempre húmedo. Si tienes la opción de colocar el recipiente con un plato de agua debajo, mejor todavía. El berro prospera en esas condiciones de humedad constante. Colócalo en un lugar con luz indirecta o semisombra.
No necesita sol directo intenso. Una ventana orientada al norte o una terraza con sombra parcial funciona perfectamente. Paso 3. La primera cosecha. Entre las 3 y 4 semanas de haber sembrado, tus brotes de berro estarán listos para cosechar. Corta con tijeras limpias las hojas y tallos más desarrollados, dejando siempre la base para que rebrote. Un solo recipiente, si lo cuidas bien, puede darte cosechas repetidas durante meses. Los brotes jóvenes tienen el sabor más suave. Las hojas maduras, más intenso. Ambos son igualmente nutritivos. Para consumirlo, el berro fresco y crudo conserva todos sus compuestos activos. El calor destruye parte de los glucosinolatos. Úsalo en ensaladas como sustituto de la lechuga en sándwiches, añadido al final de una sopa justo antes de servirla, o mezclado en un batido verde con manzana y limón para suavizar el sabor. Hay un momento en la historia de este berro que vale la pena detenerse a ver con claridad. Carlomagno no lo convirtió en ley porque fuera una curiosidad. Lo hizo porque el conocimiento sobre esta planta era considerado tan valioso que sin una orden imperial podría perderse en la inestabilidad de los tiempos. Y aún así, se perdió. No de golpe, sino poco a poco. A medida que los arroyos se contaminaron, que las ciudades crecieron y los jardines monásticos desaparecieron, que los supermercados reemplazaron los mercados locales, que la industria de alimentos decidió qué tenías que comer y qué no. Lo que esta planta representa no es solo nutrición. Es la pregunta de cuánto conocimiento útil fue desplazado no porque fuera inferior, sino porque no era rentable para el sistema que ahora controla tu plato. Lo que el berro logra en condiciones de poca tierra y mucha agua, creciendo en márgenes y orillas que nadie más usa, con una densidad de nutrientes que ninguna verdura de supermercado iguala, eso no es una casualidad botánica, es una metáfora. ¿Cuántas veces en tu propia vida lo más valioso creció exactamente donde nadie esperaba? ¿Cuántas veces lo que parecía poco prometedor, lo que el mundo ignoró, resultó ser lo que más necesitabas? Comparte este video con esa persona que cada semana se queja del precio de las verduras, pero nunca encuentra alternativas reales, con ese familiar que tiene un pequeño espacio en casa y no sabe qué hacer con él, con quien te habló del costo de los suplementos vitamínicos sin saber que la naturaleza tiene algo que lo supera en densidad de nutrientes. Y ahora la pregunta para los comentarios, porque quiero saber tu posición real. ¿Confías más en un alimento que lleva siglos documentado por culturas que no tenían laboratorios pero sí generaciones de observación? ¿O confías más en los estudios modernos con sus porcentajes y sus publicaciones científicas? Escríbeme abajo, ancestral o científico, porque la respuesta dice más de cómo ves el mundo que de lo que piensas sobre el berro. Y si quieres seguir recuperando este tipo de conocimiento, el que el tiempo enterró pero no destruyó, el que la industria ignoró pero la naturaleza preservó, suscríbete, no para seguir un canal, sino para ser parte de las personas que eligen saber.